El socket AM4 de AMD desde el 2016 ha sido uno de los más vendidos hasta la fecha, así que existen muchos que aún conservan su equipo AM4 vivito y coleando, dado que desde la salida de los Ryzen estos se han caracterizado por tener una muy buena relación calidad-precio. Sin embargo, lejos de ser vieja esta plataforma, hoy en día está más viva que nunca, por una sencilla razón: AMD no la quiere dejar morir, tanto que durante el transcurso del 2024 lanzaron no uno ni dos, sino 6 procesadores nuevos para que podamos darle una segunda vida a nuestro equipo, una segunda y larga vida. Y uno de ellos es el top de los top para poder tener el equipo más potente para gaming calidad-precio para este socket. Es por ello que el día de hoy veremos algunos de los componentes que podemos comprar en AliExpress para hacer de nuestro equipo AM4 una bestia para el gaming, pero sobre todo comprando algo bueno, bonito y barato. Y bueno, señores, por aquí tenemos nuestro primer paquetito que nos llegó directamente desde AliExpress. Vamos a abrir este paquete para ver qué nos trae, qué tiene en su contenido. Así que vamos a abrirlo, por supuesto, como siempre, con nuestro exacto endógeno. Nuestro exacto endógeno que siempre nos acompaña de aquí para allá y de allá para acullá. Así que vamos a abrirlo rápidamente. Lo abrimos rápidamente para ver qué contiene. Y aquí tenemos un primer paquetito, que este primer paquetito lo vamos a poner por acá. Todo lo vamos a abrir. Aquí tenemos un paquete más grande. Este paquete más grande que tenemos por aquí, este está así como medio abierto y eso seguro que lo revisaron en la aduana. Por aquí para ver qué más hay. Hay otro paquete, señores. 3 paquetes que vamos a abrir el día de hoy. Ya por ahí más o menos se puede ver qué es, pero no lo vamos a abrir todavía. Vamos a comenzar primero con el primer paquete, revisando primero que la bolsa no tenga nada. Agarramos esto, lo ponemos por acá y ahora sí tenemos el primer paquete, que es en este caso un cooler, señores. En este caso, este cooler es el Perles Assassin 120 SE-ARGB. Señores, ahí en pantalla vas a tener el precio y por supuesto vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo por aquí. Lo mostramos primero por la parte de atrás. Importante verlo por la parte de atrás para que vean todas las especificaciones técnicas de este fan cooler, señores, de este cooler para ponerle a nuestra PC, señores, de Thermalink. Ahora sí, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo por aquí. Lo abrimos rápidamente. Bueno, aquí tenemos como un pequeño tonquencito que vamos a agarrar y vamos a quitar. Aquí ven, esto es una pequeña protección. Ven, muy bien, muy bien. El packaging de este paquete es muy bueno, señores. Ahora vamos a sacar esto por aquí para ver qué tenemos por aquí. Y bueno, aquí por supuesto tenemos lo que son estos agregados, estas cositas que vamos a necesitar para poder colocar lo que es nuestro cooler, lo que es el socket, cualquiera de los distintos sockets de los cuales viene configurable. Y aquí tenemos, señores, lo que es el manual en perfecto chino mandarín de cómo se coloca este cooler. Señor, es importante leer los manuales para poder saber cómo lo vas a colocar. Y si está en chino, utiliza alguna aplicación para traducir. Aquí tenemos la garantía y vamos a buscar por aquí en esta cajita que viene muy bonita que nos trae. Vamos a abrirla. Vamos a abrir esta cajita primero. Abrimos la cajita, lo vemos aquí, a ver. Aquí sacamos con mucho cuidado y tenemos una tornillería y algunas cositas indispensables para poder hacer la instalación. Vamos a ir abriendo esto poco a poco, señores. Ahí ven, puede ver que los diferentes sockets a los cuales se le puede colocar este cooler. Abrimos por aquí. Abrimos rápidamente, a ver, sacamos esto aquí y aquí tenemos, señores, lo que es la tornillería. Importante la tornillería dependiendo lo que es nuestra configuración. Este es para 1700, este es para AM4 o AM5, como lo pueden ver, aquí se ve claramente y por aquí también tenemos otro, aquí está, a ver si se puede ver con claridad, para 1115X y 1200. Aquí está para que ustedes puedan ver con qué socket es compatible. Ahora por aquí tenemos lo que son las bahías para colocársela por encima de la tornillería y poder colocar, por supuesto, el disipador tanto para AM4 como AMD, AM5 y los otros sockets que ya vimos. Por aquí tenemos una pasta térmica, señores. Esta pasta térmica es una pasta térmica sencilla, pero que nos viene también con el combo. Por si acaso no tenemos pasta térmica, bueno, aquí podemos aplicarle esta. Que bueno, se agradece que lo tenga. Y por aquí vamos a seguir viendo qué nos trae esta paquetería. Vamos a sacar lo que son los backplay de lo que es la configuración. Aquí podemos ver
que este nos sirve para el socket LGA 1700. Si vas a instalarlo para socket LGA 1700, sabes que tienes que utilizar este. Ahora vamos a buscar el otro. Aquí pueden ver para el socket 1150X y 1200 LGA, por supuesto. Esto es Intel. Ahora vamos a ir, por supuesto, con AMD. Antes de eso, vean ustedes esto. Esto lo vamos a colocar, por supuesto. Son dos ventiladores que trae esto para colocarlo uno solo y las agarres, las manijas de agarre. Sacamos esto por aquí, a ver qué tenemos por aquí, qué de interesante tenemos por aquí. Y por supuesto es el cooler como tal, la base del cooler. Vamos a sacarla rápidamente para que lo puedan ver. Vean qué hermoso es. Se ve hermoso, señores. Se ve muy bien, también muy bien pulido, se ve muy lindo. Aquí están los 6 hack pies, los 6 tubos de calor. Y por aquí tenemos este protector que tenemos que quitárselo cuando lo vayamos a instalar. Y por aquí tenemos por el otro lado que es exactamente igual. Señores, se ve muy bonito y muy robusto. Señores, este es uno de los más robustos del mercado. Quizás no lo necesitemos, ya vamos a ver más adelante por qué, pero igual lo compramos porque es robusto y si no lo utilizamos para esto, lo utilizamos para lo otro. Ahora vamos a agarrar este ventilador y vamos a verlo. Así son los ventiladores ARGB que nos trae, por supuesto, este cooler de Thermalink. Ahora aquí lo podemos ver, véanlo bien bonito. Aquí tienen las conexiones, la conexión ARGB. Qué bello, qué bonito de verdad es este ventilador, señores. Bueno, y vamos a seguir, vamos aquí. Esto no lo voy a sacar, esto es para cuando lo conectamos en serie. Pero bueno, vamos a ponerlo por aquí. Y por aquí tenemos el segundo ventilador, que sería entonces un poquito más de lo mismo. Son dos ventiladores que tenemos que saber cómo colocarlos para poder tener un buen flujo de aire. Esto es importante, sí, importante. Por aquí ya sacamos todo lo necesario, la caja no tiene más nada y estaríamos listos, señores, para abrir nuestro segundo paquete. Y por aquí, señores, tenemos nuestro segundo paquetito, que en este caso es un mouse. Es uno de los mouse con el mejor sensor que existe, el PAW3395 Attack Sharp. Señores, este mouse es un mouse muy bueno, que tiene las 3B, bueno, bonito y barato, que vamos a necesitar, por supuesto, para tener un PC gamer full. ¿Por qué? Porque para tu juego necesitas un mouse preciso, más que un teclado, necesitas un mouse. El teclado también es importante, pero el mouse es aún más importante. Vamos a abrirlo por aquí para poder ver qué nos trae. A ver, sacamos por aquí con mucho cuidado que no vaya a pasar nada. Bueno, ahí quedó el mouse abajo, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué es esto que nos trae por aquí para ver. Y bueno, lo sacamos y ustedes más o menos saben lo que es. Es un cable USB a tipo C que nos va a permitir cargar nuestro mouse una vez que se descargue. La batería dura bastante, pero cuando se acaba la batería necesitas, por supuesto, cargar tu mouse. Lo conecta, lo sigue utilizando mientras que se va cargando, señores. Sí. Ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos lo que son las pegatinas que le vamos a colocar a nuestro mouse para que se vea, por supuesto, gamer, para que se vea, por supuesto, interesante y elegante. Aquí están, son muy buenas y las vamos a colocar más tarde. Por aquí tenemos, señor, lo que es el manual. El manual, por supuesto, estos manuales están en chino mandarín, pero vas a necesitar leerlo para poder saber cuáles son las funciones que tiene el mouse. Sí, por supuesto. Aquí lo abrimos y lo podemos ver. A ver, ustedes, bueno, ábrete pues, no hombre, no me deja abrirse. Ahora sí, bueno, vamos a abrir esto, ahora lo abrimos y aquí podemos ver las instrucciones, por supuesto, para lo que es el mouse y cómo utilizarlo. No tiene gran ciencia, pero igual están las instrucciones. Y aquí tenemos, señores, nuestro amado y bonito mouse. Te recuerdo que este mouse es bueno, bonito y barato. Tendrás el mouse, por supuesto, en pantalla, el precio y, por supuesto, en la descripción. Aquí lo vemos, por supuesto, por la parte de atrás. Tenemos este protector para que no se ensucie. Y por supuesto aquí tenemos lo que son las indicaciones del mouse. Por delante, vean ustedes cómo es hermoso, es bello, los botones se sienten muy firmes, muy suaves y por aquí también se sienten, estos dos botones se sienten de calidad. El mouse, así desnudito como lo ves, es de mucha calidad. Ahora aquí tiene el sensor, la ruedita. Me gusta este mouse, me está gustando muchísimo, señores. Ahora vamos a ver por acá. Vean ustedes aquí qué más tenemos. A ver, esta es la parte del dongle, se la tenemos que quitar, se la quitamos más adelante porque está un poquito dureta. Y en la parte de atrás, señores, tenemos lo que es el DPI, el indicador del índice DPI, el modo del indicador, señores, y también las conexiones. Por delante, señores, qué bonito, de verdad. Necesitarás este mouse, señores, para poder jugar bien, para poder tener un PC Game, necesitas un mouse bueno. Y este es uno de los buenos, bonitos y baratos, señores, recuerda eso.
bueno, bonito y barato. Vamos a sacarle el dongle para que lo puedas ver. Aquí ya abrimos la tapita para poder ver el dongle de este mouse. Así que vamos a sacar aquí. Vamos a ver aquí, vamos a sacarle este conector de USB para poder conectarlo de forma inalámbrica. Lo tenemos por aquí y ahí va resguardadito, señores. Muy bonito, todo muy bonito y elegante. Y con eso, señores, teníamos el mouse que necesitamos para gaming, señores. Un mouse muy bueno, bonito y barato, como siempre. Vamos al siguiente paquete. Y por aquí tenemos, señores, a nuestro tercer paquetito de AliExpress. Vamos a sacarlo aquí. Este paquetito nos va a servir para poder hacer nuestra PC full gamer también. Y aquí tenemos el paquete que también es un paquete de Golden Fear, señores. Obviamente lo revisaron en la aduana, no me gustó, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Por aquí no hay más nada. Y vamos a mostrar lo que es esta cajita. Es un SSD de Golden Fear, señores. Ya hemos probado esta marca antes y nos gustó. Por lo tanto, vamos a comprarla, pero esta vez con un SSD de 2.5. Ahora vamos a verlo por aquí. Vamos a abrir aquí para ver cómo es por dentro. A ver, ábrete rápidamente por aquí. Y ahora sí, tenemos aquí lo que es la guía de usuario o el manual de usuario, que no tiene gran cosa porque es un SSD, pero siempre va a estar. Ahora vamos a sacar este SSD 2.5, que es el que usaremos para instalar nuestros juegos. Para eso lo compré, para instalar nuestros juegos aquí y no tener que estar instalando y desinstalando, señores, para tener varios jueguitos. Por aquí lo tenemos, aquí veamos ustedes, es un SSD de 1 terabyte que va a ser suficiente, por supuesto, para guardar aproximadamente unos 10 juegos AAA, que por lo menos eso es lo que yo lo he estado utilizando y sirve para 10 juegos AAA, señores. Es más que suficiente la velocidad que te da un SATA para poder jugar y para mí es más que suficiente con tal de tener un sitio donde guardar tus juegos. Ahora aquí tenemos que, por supuesto, recordar que este SSD lo vas a tener en la descripción, por supuesto, como todos los demás paquetes, así que vamos para allá. Y aquí tenemos, señores, nuestro cuarto paquetito de AliExpress, señores, para hacer nuestro PC gaming, un PC full gaming AM4. Este paquete es indispensable para poder hacerlo. Vamos a abrirlo rápidamente y por aquí tenemos otro packaging que vamos a también quitar rápidamente mientras se pueda quitar y lo quitamos así rápidamente. Y aquí tenemos, señores, lo hermoso de este paquete. Procesador que por supuesto es el AMD Ryzen 7 5700X 3D. Este es el procesador, el mejor procesador que le podemos colocar a nuestro equipo AM4. Sí, sabemos que está el 5800X3D, pero este es mejor porque hace exactamente lo mismo y es más barato. Este es el calidad-precio de los X3D, señores. Podemos verlo por aquí, podemos verlo por allá y podemos verlo por acullá, pero señores, esto es lo mejor que le puedes colocar a tu ensamble AM4. Con esto no necesitas más nada por un largo tiempo. Pero como no es el único paquete, vamos a ver qué más tenemos el día de hoy. El último paquetico, vamos para allá. Y aquí tenemos, señores, este último paquetito que nos llegó directamente desde AliExpress. Este paquetito para hacer nuestro PC full gaming, nuestro equipo AM4 full gaming. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a abrirlo, por supuesto, con nuestro exacto endógeno. Vamos a abrirlo rápidamente para ver qué nos trae. Así que abrimos por aquí, abrimos por allá y abrimos por allá. Y aquí tenemos una primera imagen, un primer vistazo de lo que tenemos. Algunos conocedores ya sabrán qué es. Algunos ya dirán, ya sé qué es eso. Otros dirán, no sé qué es eso. Vamos a ver qué es esto. Vamos a sacar aquí este plastiquito de esta cajita y ahora vamos a ver, aquí tenemos un Thunder Robot, en este caso G60, señores, G60 Thunder Robot. Esta cajita, para los conocedores, ya saben que es una cajita muy bonita que trae algo que vamos a necesitar para poder jugar. Aquí tenemos que, por supuesto, abrirlo por aquí. Por supuesto, esto que tiene aquí es algo que le pone la aduana después que te revisa tu paquete para que tengas o para que creas que no lo vulneraron, pero sí lo vulneraron. Bueno, vamos a abrirlo para ver qué nos trae por aquí. Aquí tenemos, por supuesto, un primer vistacito. Ya se ve qué es, ya saben qué es, señores. Sí, es un control gaming. Por aquí tenemos, por supuesto, lo que son las instrucciones, porque este control tiene varias configuraciones, varios modos, tiene macros y ese tipo de cosas. Y por supuesto necesitarás las instrucciones, pero estas en particular están en totalmente chino mandarín. Bueno, por aquí tenemos lo que es el cable USB de tipo A a tipo C que vamos a necesitar para, por supuesto, cargar nuestro control cuando se descargue. A ver, enfócate para que puedan ver que sí es USB tipo C. Ahí lo ven.
Perfecto. Lo vamos a necesitar, por supuesto, cuando se descargue nuestro control para poder cargarlo. Sacamos aquí y vemos que este cable, señores, es un cable muy bueno. Es un cable que es comprensiblemente largo, por supuesto, para poder jugar tranquilos mientras cargamos, porque aquí no se pierde ni un momento gaming. Lo ponemos por aquí, vamos a ponerlo por aquí rápidamente y vamos a sacar nuestro controlcito que tenemos por aquí guardadito y esperando a que lo veamos. Miren, señores, qué hermoso es este control, de verdad, hermosísimo. Miren, 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 miren cómo lo saco, qué bello. Este control es un control de tipo Xbox para aquellos que quieran vivir esa experiencia de jugar en la computadora como si fuera una consola. Señores, los botones, por supuesto, todo bien, se ven, se sienten suaves, pero firmes. Y por supuesto, todo se siente muy premium. Y es porque este control es un control premium, señores. Un control muy bueno para jugar con tu PC como si fuera una consola. Y pesa bien, pesa bastante robusto, señores. Y por aquí tenemos los botones para configurar lo que es los macros, la vibración y por supuesto el ARGB o el RGB del control. Por aquí tenemos, señores, lo que es la conexión USB tipo C. Y tenemos lo que son los botones LB, RB, LT y RT, señores. Esos botones indispensables a la hora de jugar tus videojuegos, señores. Por la parte de atrás tenemos lo que son los botones para los macros, macro 1, macro 2, macro 3 y macro 4. Esto es para configurar los macros, señores. Tiene un modo para macros, que es el modo básico. En el modo básico pues, configuramos los macros y allí podemos colocar varios botones para que se presionen en secuencia una vez que configuramos el macro. Aquí tenemos lo que son las conexiones para computadora, para Android, para iOS, y ahí tenemos los modos, también para el modo dongle o el modo switch. Y aquí tenemos, señores, nuestro control. Señores, qué hermoso es este control. Este control es lo que vamos a necesitar, señores, para gaming. Si no queremos jugar con el mouse, tenemos también el control, estamos completos. Y ahora por aquí tenemos lo que es el dongle para poder, por supuesto, utilizarlo de forma inalámbrica. Lo conectamos a la computadora y así estaríamos listos para jugar de forma inalámbrica. Y por aquí tenemos, por supuesto, la cajita. Y bueno, señores, aquí tenemos el control, un control muy bueno, un control hermoso, potente para jugar. Y por supuesto vamos a hacer otras cosas. Vamos para allá. Y ahora lo que vamos a hacer, señores, es instalar nuestro procesador, nuestro AMD Ryzen 7 5700X3D. Este es el mejor procesador para M4, sin duda y sin discusión, porque es el mejor calidad-precio. Y lo vamos a instalar, por supuesto, en nuestro PC, en el PC que armamos en este canal. Ahora, este PC que tenemos por aquí ya tiene un disipador, que es este Deacool AG400 Plus, que es un poquito peor que el Thermalink, pero que también debería ser suficiente para poder enfriar este procesador. Debería ser suficiente. En caso de no ser suficiente, utilizaríamos el Thermalink, pero con esto debería ser más que suficiente para enfriar nuestro Ryzen 7 5700X, señores. ¿Por qué? Porque se supone que debería enfriar este TDP, aunque este procesador es calentito. Pero para poder ser justos en estas pruebas, vamos a utilizar una buena pasta térmica. Una pasta térmica como esta que tengo en mis manos, que es esta ARTI MX4. Señores, esta ARTI se vende en todos lados del mundo por si tú la quieres utilizar, pero por supuesto te voy a dejar el link de AliExpress por acá abajo para que la podamos utilizar con este procesador y ser justos en estas pruebas para ver si de verdad es capaz de aguantar a este procesador o si no utilizaremos el Thermalink. Creo que igual lo vamos a utilizar, pero quiero ver qué pasa. Así que vamos a acomodar esto por aquí, acomodamos la PC rápidamente para poder destaparla, dejarla desnudita y poder hacer nuestra instalación de nuestro procesador, por supuesto, valga la redundancia. Una vez que la PC está lista, que está desnudita, vamos a poder sacar algunas cosas, señores. Vamos a sacar la memoria RAM y lo que es también la tarjeta de video, todo lo que nos estorbe lo vamos a sacar. Sí, pero también tienes que saber que instalé el SSD, como lo puedes ver. Ya está instalado, señores, el SSD para poder jugar nuestros juegos. Es fácil instalarlo, no tiene mucha ciencia, así que no lo mostré. Ahora, por aquí vamos a quitar lo que es rápidamente, lo que es la tarjeta de video,
quitamos la tarjeta de video con mucho cuidado. Señores, estas cosas se hacen con cuidado, pero también se hacen con valentía. No puedes estar con miedo, señores, tienes que hacerlo. Una vez sacada la tarjeta de video, sacamos la memoria RAM para que nada nos estorbe y para no dañar nada, porque es importante no dañar nada en el proceso. Quitamos lo que son los ventiladores, quitamos los ventiladores de manera fluida, de manera elegante, y vamos a ir, por supuesto, desatornillando lo que es el disipador para sacarlo. Una vez que está sacado el disipador, tenemos ya nuestro procesador, que ahora tenemos que limpiarlo antes de sacarlo, porque es mucho más fácil hacerlo así. Es mucho más fácil limpiarlo primero para poder sacar lo que es el procesador. Ahora, una vez que ya lo limpiamos, procedemos, por supuesto, a sacarlo con mucho cuidado, señores, para mostrarle. Y ahí tenemos, señores, lo que es este hermoso procesador, este Ryzen 5 5600, que lo vemos por aquí. Es un procesador hermoso, señores. Si ya tienes uno como este, realmente no necesitas cambiar a un 5700X3D. Pero en este caso lo estamos haciendo porque este es un canal de tecnología. Pero si tú tienes uno como este o superior, ya sea 5700X o 5700 o cualquiera de estos procesadores que van hacia arriba de este procesador, no necesitas cambiar a un 5700X3D. Pero aquí lo vamos a hacer, por supuesto, porque necesitamos ver qué tal funciona. Vamos a hacer este equipo AM4 Full, señores. Aquí tenemos nuestro procesador nuevamente, nuestro 5700X3D, que va a ir para el baile, del gaming con este PC. Ahora vamos aquí, que lo tenemos desnudito, vamos a colocarlo, vamos a enfocarlo aquí. Lo tenemos aquí, nuestro Ryzen 7 5700X3D, ya listo para ser instalado, señores, para ser admirado, el mejor procesador para AM4 que le puedes poner a tu PC, porque hace lo mismo que el 5800X3D, te repito, es exactamente lo mismo, pero más barato, mejor imposible. Por supuesto, tendrás lo que cuesta este procesador en la descripción, tendrás el link y por supuesto en pantalla te voy a dejar lo que cuesta para que lo puedas ver, para que lo puedas detallar, para que puedas ver si tú puedes mejorar tu equipo, ya sea que vengas de un Ryzen 4000, 3000, 2000 para abajo, puedes tener este hermoso procesador que, como verán, no tiene ningún detalle. Ahora vamos a instalarlo, vamos a colocarlo con mucho cuidado, lo instalamos y ahora después vamos a colocar lo que es la pasta térmica, señores. Colocamos la pasta térmica con mucho cuidadito, la esparcimos. Yo primero le pongo un botoncito o dos botoncitos de forma generosa y después voy esparciendo por todo el IHS del procesador, por toda la superficie. Lo voy colocando hasta dejarla cubierta, siempre lo he hecho así y siempre lo voy a hacer. Ahora vamos a instalar lo que es el disipador, el mismo disipador, seguimos con el Deepcool la G400 Plus, que está limpio, como lo pueden ver, lo vamos a instalar. Es importante tenerlo siempre limpio antes de instalarlo, así que lo instalamos rápidamente. Instalamos con mucho cuidado. Recuerden, esto se hace con cuidado, pero con decisión. Cuidado y decisión siempre. Ahora instalamos por aquí, por allá. Colocamos, por supuesto, los ventiladores para que todo quede muy bien, para que todo quede perfecto. Y después de eso procedemos a lo que es conectar el cable del fan, por supuesto de los fans, a la placa. Eso es importante hacerlo. Después que tenemos todo listo, colocamos las RAM. Por supuesto tenemos que colocar las memorias RAM, porque si no esto no va a encender. Y como este procesador tampoco tiene gráficos integrados, también después de esto tenemos que instalar, por supuesto, la tarjeta de video. Instalamos la tarjeta de video como la habíamos instalado antes. Todo es igual, lo único que estamos cambiando es el procesador. Así que una vez que instalamos lo que es la tarjeta de video, en este caso nuestra 3060 de 12 GB que tenemos por aquí, vamos a colocar la tapita y vemos aquí tenemos nuestro procesador anterior, el Ryzen 5 5600, que lo vamos a guardar en este caso para que no se nos dañe, porque es un procesador muy bueno y que sirve muy bien. Y colocamos, señores, la tapa. Vamos a colocar la tapa rápidamente. Colocamos los tornillos y ya estaríamos listos, señores. Aquí estamos listos, perfectos. Estamos perfectos para ver si enciende este procesador. Es importante saber si enciende. Si está bueno, va a encender. Pero si no funciona lo que es este disipador, utilizaremos el Perles Assassin 120SB. Bueno, pues ¿qué pasa? El Perles Assassin 120S ARGB es el que vamos a utilizar después de esto. Sí lo vamos a utilizar, señores, porque quiero ver. Lo compré y necesito saber qué tal funciona con este procesador. Así que vamos a ver qué tan robusto es. Así que vamos para allá. Vamos a encender.
Y aquí estamos de nuevo en nuestro banco de pruebas endógenos, señores, que sabemos que es endógeno porque están todos los cables por ahí tirados, pero antes de eso vamos a ver este mouse, para que vean el mouse, señores, con todas sus pegatinas, como tiene que ser. Ahí lo tienen, señores, qué hermoso se ve con todas sus pegatinas puestas. Este mouse es un mouse gamer, definitivamente, señores. Está conectado por su dongle. La opción tienen que ponerlo de este lado en la parte que dice 2.5G para la parte inalámbrica, señores, para que se pueda utilizar sin problemas. Qué mouse tan hermoso. Vamos a ponerlo por aquí, señores, y ahora vamos a ver si esta PC enciende con este procesador. Vamos a ver si enciende la PC. Vamos a prender, por supuesto, el monitor. Encendemos la fuente de poder para que dé energía a todo. Y ahora vamos con el momento clave y el momento decisivo, ¿vale? Vamos a presionar el botón y ahí encendió por lo menos la PC. Encendió, pero vamos a ver si nos da video, señores. Vamos a ver si nos da video la computadora. Ahora, ha tardado un poquito, está tardando un poquito, pero tenemos la esperanza de que nos encienda porque este procesador se veía muy bueno y se veía muy bien. Y ahí está, señores, el encendido de la PC. Ahí lo tienen, perfecto. En este caso no va a pasar al Windows porque mi computadora tiene BitLocker y por eso no va a pasar al Windows. Pero nosotros vamos a ver ahora algunas pruebitas de este procesador. Así que vamos a ver las pruebas y después vamos a seguir con más. Vamos para allá. En el caso de Cinebench R23 nos dio 12.783 puntos en multinúcleo y unos 1.300 en mononúcleo, unos 1.000 y pico puntos más en multinúcleo que con el Ryzen 5 5600 con el PBO activado y unos 100 puntos menos en mononúcleo. En este caso este procesador está bloqueado para overclocking, pero sí se puede usar el Precision Boost Overdrive, pero esta placa no te deja de la BIOS con este procesador, así que si quieres usarlo tendrás que usar el Ryzen Master. En este caso lo dejamos así de fábrica, porque lo que queremos aquí es la ventaja del 3D caché para videojuegos. En el caso de las temperaturas nos dio una máxima de 86.8 grados en el SSD y 84.6 en todo el procesador. Se nota que el D-Cool AG400 Plus hace un esfuerzo enorme para mantener las temperaturas a raya, sabiendo que este procesador es un poquito más calentito, pero en ningún momento llegamos al freno térmico de los 90 grados y viendo que en reposo está alrededor de los 46 grados, en gaming estaría fácilmente en el rango de los 65 a 70 grados. Así que sí, con un disipador como este de 4 tubos de calor, podrías utilizar este procesador. Sin embargo, señores, no me voy a quedar con las ganas de probar nuestro nuevo disipador, nuestro Bell Assassin 120 SEARGB. Así que vamos a desatornillar todo y vamos a utilizar lo que es el nuevo disipador. Y así ustedes ven cómo se instala. Aquí estamos desatornillando y quitando todo. Vamos a quitar la tarjeta gráfica, vamos a quitar las memorias RAM, vamos a quitar el disipador viejo, vamos a quitar todo. Aquí estamos quitando, por supuesto, la memoria RAM. Y ahora que estamos listos por aquí, vamos a acercamos un poco más y ahora sí, lo que vamos a hacer es quitar el disipador viejo, nuestro D-Cool, que en este momento te vas a tener que ir. Ya sabemos que sí funcionas, pero igual te vas a tener que ir. Sí. Ahora, una vez terminado esto, vamos a quedar aquí limpios y vamos a colocar lo que es la pasta térmica, señores. Y ahora la pasta térmica que vamos a colocar es la misma que colocamos anteriormente, sin embargo vamos a aplicarla desde cero. Vamos a quitar la que tiene allí y vamos a aplicar pasta térmica nueva para que no haya inconvenientes y para que en este caso no tenga ningún tipo de desventaja ningún disipador. Así que limpiamos todo, limpiamos el procesador, por supuesto, y procedemos a quitar todo lo que tenga que ver con el D-Cool, todo el agarre del D-Cool, después que, por supuesto, esté limpio el procesador. Así que lo quitamos rápidamente, señores. Quitamos esto por aquí, quitamos esto por allá y quitamos esto por acullá. Y una vez que lo quitamos, vamos a hacer algo para que sea más fácil. Vamos a quitar toda la placa. Vamos a quitar toda la placa. Sí, la vamos a quitar. Es mejor, quitamos la placa y una vez que quitemos la placa, vamos a verlo todo afuera para ver cómo se instala de la mejor forma. Así que vamos para allá. Y una vez que tenemos nuestra placa afuera, señores, vamos a hacer la instalación, por supuesto, utilizando la tornillería que pertenece a este disipador. Vamos a usar la tornillería que en este caso vamos a buscar la que aplica para AM4 o AM5 igualito, de la misma forma que hicimos con el disipador anterior. Aquí vamos a colocar lo que es esta tornillería, la colocamos aquí, uno por acá, otro por acá y otro por acullá. Y vamos a presentar lo que es los agarres. Ahí presentamos los agarres y si lo colocamos
vamos mal, señores, y presentamos el disipador no va a alcanzar, así que los acomodamos y ahora sí presentamos el disipador y todo está bien y todo está correcto. Ahora procedemos a colocar los tornillos para atornillar de manera correcta lo que es estos agarres, los atornillamos bien, así que agarramos, los atornillamos por aquí, por allá y por acullá, así que quede todo bien atornilladito por aquí, por allá y por acullá. Es indispensable que quede todo bien atornillado. Ahora, por supuesto, toca aplicar nuevamente la pasta térmica. Sí, vamos a aplicar la pasta térmica para este procesador. Vamos a aplicarla nuevamente aquí, la aplicamos y procedemos de nuevo a esparcir toda la pasta térmica por todos lados, de hacer una pequeña capita por encima de lo que es nuestro procesador. Y cuando esté todo listo, señores, ahora sí vamos a colocar lo que es el disipador. Vamos a colocarlo de manera que nos quede bien. Quitamos esto por aquí y ahora sí lo colocamos y lo presentamos, señores, y empezamos a atornillar todo lo que tengamos que atornillar para que todo quede bien, para que todo quede excelente, para que todo quede bien instalado, señores. Y por aquí tenemos esto listo. Ahora es momento, por supuesto, de instalar los ventiladores de nuestro cooler. Vamos a instalar estos ventiladores, pero por supuesto tomando en cuenta lo que es el flujo de aire. El flujo de aire en este caso va a entrar por esta cara, así como lo están viendo, y va a salir por aquí. Así que eso lo tenemos que tomar en cuenta, ya que cuando vemos este ventilador no tiene la flecha indicadora. Así que lo presentamos aquí rápidamente y después de presentarlos, antes de eso vamos a instalar las memorias RAM. Instalamos rápidamente lo que son las memorias RAM, la colocamos aquí rápidamente y después ahora sí vamos a instalar lo que es el ventilador de la forma correcta como debimos haberlo instalado. Aquí ya lo instalamos, aquí ya lo tenemos listo, señores, por supuesto con una pequeña abertura. Por supuesto aquí arriba va a entrar aire, señores, sí. Ahora vamos a instalar el segundo ventilador, vamos a instalarlo de manera que siga el mismo flujo de aire, de manera que entre por aquí y por supuesto salga por acá y salga por acá, así, de esta forma. Vean ustedes, así debería ir. Así que tomando eso en cuenta, vamos a instalarlo rápidamente este ventilador. Y ya teniendo todo, señores, instalado, como lo pueden ver, vamos a proceder a desenredar esto por aquí para mostrar el cable ARB. Aquí tienen, señores, el cable ARB, como lo pueden ver. En este caso nosotros lo vamos a conectar directamente en el hook para que todo vaya simétrico, para que todo sea simétrico en nuestra configuración. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar el CPU fan. Para eso vamos a utilizar nuestro conector, el conector para conectar los dos ventiladores en un solo CPU fan, y vamos a colocarlo de la forma correcta, señores. Así lo colocamos, aunque haya poquito espacio. Y aquí listo, señores, estamos listos por completo con esta configuración. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a colocar todo, a instalar todo dentro del case y lo vamos a ver listo por acá. Y aquí tenemos, señores, todo listo, todo instalado, nuestro disipador de la forma correcta, con su flujo de aire, por supuesto, de forma correcta. El aire debe venir así. También tenemos, por supuesto, nuestro SSD conectado, instalado, como tiene que ir para instalar nuestros juegos, nuestra tarjeta de video y, por supuesto, todo conectado como debe ir conectado, así como ustedes lo ven. Ahora vamos a cerrar la tapita. En este caso vamos a colocar nuestro cristal templado y vamos a atornillar todo. Después que atornillemos todo, señores, vamos a ir a probarlo. Ya sabemos que esto prende, que esto funciona, pero lo que vamos a ver es cómo funciona, cómo se sincroniza lo que es el RGB en esta configuración, así que vamos para allá. Y aquí estamos, señores, por última vez en nuestro banco de pruebas endógeno para hacer este encendido y para ver qué tal se ve esta configuración con este nuevo disipador que es ARGB. Así que vamos a encender, así que encendemos por aquí. Encendemos por acá lo que es la fuente y vamos a hacer el primer encendido, y ahí ya vemos, señores, que valió toda la pena el esfuerzo de hoy, señores. Ahí viene, enciende el PC, por supuesto, y va a entrar al Windows, pero lo que yo quiero resaltar es esto que está por acá. Vean ustedes cómo se sincroniza todo con el hub, señores, el hub que tenemos nosotros para controlar el ARGB, que sincronizado está todo y qué bonito se ve nuestra configuración, así bien configurada y bien lindo con los colores, con su ARGB. A mí me gusta configurarlo así, que se vayan pasando poco a poco los colores. Sin embargo, esto también se puede configurar de manera que uno quiera, y esto lo mostré antes, pero vamos a volverlo a mostrar, señores, una vez bien ustedes cómo cambian los colores. Pero también tú puedes hacer algo muy sencillo. Tú puedes, con tu control, con el control, por supuesto, del hook, poder hacer los cambios que tú quieras hacer. En este caso tú agarras y lo cambias de color, así como estás viendo, el color que tú prefieras.
Así, lo ven aquí, cómo cambio yo los colores. Si tú quieres subir la intensidad, también puedes subir la intensidad. Si quieres bajar la intensidad, también puedes bajar la intensidad, como tú quieras hacerlo. Para eso está el control. A mí me gusta más el control porque no tenemos, señores, que estar instalando nada en nuestra PC para poder controlar el ARGB, señores, y comernos recursos. Aunque con una computadora como esta, ¿qué importan los recursos? Aquí tienen, señores, todo lo que es la colorización, el ARGB. Pero bueno, señores, ya estamos cansados porque tenemos un video muy largo. Ahora lo que vamos a hacer, señores, es ver cómo funcionan las temperaturas de este disipador y vamos con unas conclusiones finales, señores. Sí, es importante, señores, que tengamos unas conclusiones finales sobre todo este proceso, sobre todo esto. Así que vamos para allá. En este caso, los resultados de la prueba de Cinebench R23 fueron muy similares a la prueba anterior, con unos puntitos menos de margen de error. Aquí lo que quiero destacar es el tema de las temperaturas. En este caso, las temperaturas máximas fueron de 82.5 grados en el CCCD y de 81 grados en el procesador como tal. Sin embargo, estos fueron los picos máximos, dado que durante la prueba se mantenían las temperaturas entre los 75 a 78 grados en full estrés. Sin lugar a dudas, este disipador mantiene sin problemas a este procesador y es ideal para procesadores calentitos como este, dado que la primera prueba gaming las temperaturas no superaron los 65 grados. Y de esta manera pudimos mejorar un equipo AM4 para el gaming, un PC que literalmente es de última generación, dado que el procesador de este video era Ryzen 7 5700X3D, salió apenas en el 2024, un PC para rato, simplemente cambiando el procesador, opcionalmente el disipador, agregando un SSD para instalar juegos y por supuesto un mouse y un control gaming para disfrutar de la mejor experiencia en el modo PC o en el modo consola. Sin embargo, me gustaría hablar un poco más a profundidad de este procesador, sus ventajas, el por qué puede ser tu mejor elección para un presupuesto calidad-precio y por supuesto ver más pruebas en gaming, pero eso lo veremos en el próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.